El libro, tal cual está redactado, está diciendo, bueno, pues ya que habéis planeado nuestra muerte, entonces no somos sobrepasados, hacemos lo mismo. Y en concreto dice el texto hebreo, y esto es muy importante dentro de lo mal que significa siempre la muerte, dice a aquellos que habían planeado el ataque. Es decir, os reitero, aquí lo que se consagra es el derecho de defensa. Entonces, aquellos que no planearon atacarnos, no les atacamos. Aquellos que planeaban atacarnos porque no nos podíamos defender legalmente, es ante los que respondemos. Y responden de una manera muy fuerte, muy brutal, hay una cifra muy amplia. El autor quiere dejar claro varias cosas que voy a matizar ahora porque tenemos que seguir un poquito, y ahora matizo lo de que no se quedaron con los bienes, que es importante. La reina Esther es preguntada si ya está satisfecha, y todo el mundo, que sois aquí cristianos, gracias a Dios, obviamente diríamos que más que satisfecha. Y sin embargo, percibimos que el autor del libro dice que no. No, un día más de decreto real, un día más, y colgar a los 10 hijos de Amán. Hay un pasaje del Deuteronomio que dice, maldito el que cuelga de un madero. Con lo cual, lo que está pidiendo Esther es que públicamente, aunque los persas no reconozcan esa tradición, los judíos reconozcan que es que aquellos que han buscado el exterminio injusto porque tenían más poder, que quede claro que Dios no ha bendecido, y que por tanto no es un castigo humano, es un castigo divino. Fijaos que aquí aparece el significado de la guerra santa, del exterminio. El verbo exterminar salió mucho en Deuteronomio. Yo os dije que ese exterminio tiene muchos valores. Un valor simbólico, que es decir, aunque en las leyes del mundo la fuerza permita que el fuerte haga daño al débil, lo vulnere y lo mate, en el lenguaje divino todo lo contrario. El débil podría ser capaz de vencer al fuerte, ¿no? Aquí queda claro por la desproporción de cifras. ¿Cuántos muertos, no? ¿Cuánta desproporción? Bueno, pero ¿qué está teniendo que decir el autor? La fuerza y el abuso de poder no tienen la última palabra a los ojos de Dios, y el débil puede ganar. Tiene otro significado también, que es importante, que es el teológico, es decir, que aquí hay una intervención divina. Hay una intervención, esto humanamente no se puede entender, con lo cual, lo mismo que la reina Esther, hay un juicio divino. El cristiano nunca va a justificar que el exterminio se aplique a personas, nunca. Porque tenemos muy claro en la revelación del Nuevo Testamento que no es que seamos hermanos solo de los pueblos creyentes como los judíos, que solo llamaban hermano al judío. Nosotros desde el bautismo llamamos a todos hermanos, a los bautizados en plenitud y a los no bautizados en camino al bautismo. Con lo cual, ¿qué es lo que el creyente extermina? ¿Qué es lo que tengo que exterminar? Diría Orígenes que lo que tengo que exterminar está aquí dentro. Está aquí dentro. Y cuando yo permito, pues que en mí esté el cariño muy grande hacia unas personas y el odio nefasto hacia otras, hago mal. Yo tengo que exterminar esos odios, esos rencores, esos pecados, los tengo que exterminar. Yo no puedo pactar con eso y decir, bueno, me acostumbro a odiar a unos y a mentir a unos y a otros no. Eso me hace daño, eso me divide. Por eso el exterminio, cuando se habla de que hay que exterminar todos esos males, es que si yo me he descubierto cual Amán e hijos, viéndome planear algo contra alguien, tengo que exterminar todo eso.
Bien, bueno, pues aquí veis cómo aparece la famosa fiesta del Purim. El mes de Adar, que es el último mes del año, no había ninguna festividad y aparece, ciertamente los judíos aún hoy, observantes, celebran Purim. Porque la fiesta más importante, que curiosamente este libro nos cita, que para los judíos es ¿cuál? La Pascua, el Pesaj, que es en Nisan, el 14-15 de Nisan. Por eso es llamativo que de repente en Adar aparezca otra fiesta el 14-15. Bueno, el libro de Esther explica acerca de una cierta matanza que estaba proyectada injustamente contra ellos y que por Purim, por Azar, apareció en el mes de Adar y sin embargo ese mismo Azar acaba permitiendo que ellos puedan sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Qué bonito es que recoge una cosa que estaba en el Deuteronomio, que es que si es un día de alegría y de agradecimiento a Dios, ¿qué es lo que más le agrada a Dios que haga en esos días? ¿Qué acabo de ver? Ayudar a los pobres, ayudar a los pobres. Estos son los amigos de Dios. Entonces, si yo quiero alegrar a Dios, aparte del culto, aparte de la expresión ritual, los pobres siempre, siempre. Fijaos, desde la antigua alianza, desde el Deuteronomio y en Purim también. Este es el final hebreo, muy breve. En él habla de los anales de Media y Persia, que aparece el judío Mardoqueo. No nos han llegado estos anales. La expresión es la misma que se usa en el libro de los Reyes para hablar de las hazañas de los reyes judíos. ¿Esto es que el autor le quiso dar una cierta plausibilidad histórica? Obviamente sí, claro que lo pretende, pero yo os digo que las historias ejemplares no se caracterizan por ser tratados históricos. Pero la versión hebrea sí pretende decir que hubo algo histórico. En proporción, en realidad, eso la vida lo dirá y en el cielo me enteraré. El caso es que en las versiones hebreas no aparece nunca la referencia directa a Dios, ni al principio del libro, ni la oración de Esther. Todo eso es la parte griega. Y una vez más ahora vais a ver cómo el griego sí que añade partes dirigidas a Dios directamente. Bueno, esto es por lo que los judíos introdujeron estas secciones griegas. Ellos, antes de que los judíos en el siglo III quitaran las partes griegas, ¿por qué se añaden? Bueno, pues aquí dice que un sacerdote encuentra estas cartas de Mardoqueo, las traduce al griego, porque es griego, y las acerca al texto sagrado, ¿no? Las declaran auténticas, ¿no? Tanto es así que muchos dicen que Lisímaco podría ser el autor, de hecho, de las partes griegas del libro de Esther. En cualquier caso, judíos. Los cristianos no escribimos esto, ni existíamos aún, pero bueno, es una explicación que dan algunos a la parte griega, ¿no? Son las cartas de Mardoqueo, lo que recogen las cartas, lo que se ha añadido.
un ejemplo primero de humildad y silencio, no atacó desde el orgullo, no atacó con los medios del poder y del que puede más. Ella en principio guarda silencio, como María, como la Iglesia, ¿no?, que dicen, pero cuando toca intervenir, interviene, se juega la vida, no una sino 3 veces, por decir la verdad, por acercarse, aunque ello le pudiera conllevar la muerte y la pérdida de todos sus dones, y al final ella consigue, desde esa posición que tiene, única en el pueblo de Israel, la única vez que se habla de una reina, pues consigue lo que aparentemente sería imposible, que el testimonio de una mujer en el mundo antiguo pudiera hacer cambiar una decisión de la que vertían, pues nada menos que la vida de personas de 127 provincias, ¿no? Desproporción, mucha. ¿Eso le quita plausibilidad histórica? Sí. ¿Significa que no es histórico? Yo no lo sé. Eso ya pues lo dirán los anales de la historia, ¿no? En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En las historias ejemplares quería primero que vierais Esther, porque textualmente es la más complicada y porque tiene una visión desde la doctrina social de la Iglesia para mí muy bonita. Sin embargo, ahora me vais a permitir una segunda historia ejemplar con la que acabaremos el aula de teología, que es el libro de Ruth. Por eso en las hojas que tenéis la primera parte del libro de Ruth. ¿Qué diferencia esta mujer de Esther? Muchas cosas. En primer lugar, el libro de Ruth no tiene autoría, ni siquiera tiene ningún lisímaco traductor, pero hay 2 teorías que me parecen especialmente divertidas. Los judíos antiguamente decían que había sido el profeta Samuel el que había escrito el libro de Ruth. Los autores contemporáneos, una gran mayoría, dicen que lo escribió una mujer, o varias mujeres, porque tiene una cantidad de personajes femeninos, porque explica perfectamente la experiencia de la sabiduría desde la visión femenina en Israel. Es verdad que como no era muy habitual, por eso no hay firma, pero precisamente porque no hay firma, pues oye, pues puede ser, y es de las teorías que más autores ahora mismo comparten sobre el libro de Ruth. ¿Qué busca este libro? Bueno, en concreto busca ver la providencia que circula alrededor de la figura quizá más importante, aparte de Moisés y aparte de Elías, que es un gran rey de Israel, que es el rey ¿qué? David. El rey David. El rey David es central en la historia de Israel, tanto de la perspectiva judía como cristiana como musulmana. Todos valoran la figura de David. Bueno, pues esta visión Ruth es su abuela. Es el libro de la abuela de David. Una abuela especialmente peculiar porque no es judía, es extranjera, es moabita. De Ruth tiene muchísima más plausibilidad. Tiene un contexto que veremos enseguida, mucho más claro. Lo único que es eso, es muy cortito y va a hablarnos sobre todo del valor de la familia y del valor del sacrificio, como veréis en la vida de Ruth. En este caso todo el libro es canónico, tanto para los cristianos como para los judíos, puesto que se compuso entero en hebreo.
¿El libro de los jueces está antes o después del Deuteronomio? Pregunto. Después. Está después, con lo cual el pueblo, ¿dónde ha llegado ya? La tierra prometida. Ya está en la tierra prometida. Sin embargo, ¿fue fiel a la alianza el pueblo en la tierra prometida? Desde el primer momento no, esa experiencia la tenemos todos, nuestra experiencia de pecado, de la envidia, del enfado, nosotros nos separamos del camino de la alianza y entonces, ¿qué pasa? Época de los jueces, el pueblo se separa de Dios, desgracia que te cae. Desgracia que te cae, te esclavizan, tienes hambre, tal. Pides ayuda a Dios, aparece un juez, que puede ser Sansón, que puede ser Barak, que puede ser Débora. Dios te salva, qué feliz, qué feliz, qué feliz. Pasa el tiempo, ya me olvido otra vez me separo, otra vez el hambre, otra vez la guerra. Entonces, este es el contexto, no ha llegado todavía la monarquía, estamos en esta época de fluctuaciones. Elimelech, cuyo nombre es mi Dios y mi Rey, decide huir de la tierra prometida. ¿Eso es bueno o es malo? En principio, claro. En principio no es coherente, lo coherente es que cambies el corazón y te quedes en la tierra prometida. Según la alianza sería lo propio, no despreciar la tierra prometida. Acordaos todo lo que vemos en Deuteronomio del desprecio de la tierra prometida. Sin embargo, este Elimelech, mi Dios y Señor, pues decide que se larga de la tierra prometida, que aquello, pues muy bien, yo me voy de aquí, me voy a las estepas de Moab, que seguro que son mucho mejores y que no hay hambre allí. ¿Cómo se llaman los dos hijos de estos señores? Si vais al hebreo, el primero se llama enfermo y el segundo se llama agotado. ¿Qué expresa esto? Que los frutos que Elimelech, mi Dios y mi Rey, tiene es que estoy cansado, estoy agotado, me siento enfermo. Ese es el fruto, ¿no? El fruto. Noemí, sin embargo, significa dulzura, dulce. Pero no le ha bastado la dulzura de su esposa, él decide huir, los frutos de hecho son ese cansancio, y además, curioso, Victoria, ¿los hijos se van con ellos o se quedan en Belén? Según el texto, se van con ellos, se llevan a los hijos. ¿Esto qué nos dice? Que si yo me voy porque me he frustrado, porque me ha pasado algo muy duro, porque tal, el problema es que yo me llevo consigo esto, no se queda en el lugar, va conmigo. ¿Cuántas veces me ha pasado esto a mí? Yo me enojo, me voy y es que el enojo se viene conmigo. Lo primero es que Elimelech muere. Dos caminos, dice el Deuteronomio. El camino de Dios te lleva a la vida. Y cuando te separas del camino de Dios te lleva a... Es la catequesis judía y cristiana primero. De verdad que no es que Dios te mande muertes, pero te vas quedando triste, te vas quedando solo, te vas quedando cansado, te vas quedando enfermo. Y al final, pues de todo esto, pues llega, en el caso de Elimelech, la muerte física, en otros, pues a veces la tristeza, la soledad. Dos caminos. Entonces, Elimelech ha elegido el que ha elegido y pues empieza. ¿Y qué hacen los hijos? Que vamos a pensar en la mente de los judíos. Si pasa esto, ¿qué es lo que deberían haber hecho los hijos? Volver, vamos a fiarnos de Dios, vamos a convertirnos, vamos a volver a nuestra tierra. Pero vamos a ver qué hacen los hijos. No solo no se vuelven, sino que más se casan, pero no se casan con hermanas, se casan con extranjeras. Todo maravilloso respecto de la alianza. Ergo, pues el mismo razonamiento judío, ¿no? Pues efectivamente no has querido volver, sigues igual de cansado, sigues igual de enfermo, esto no cambia porque digas, bueno, pues me caso, busco unas mujeres y me caso ahí. No, pobres mujercitas. De hecho, nacen nietos para Noemí y Elimelech. No, es que sí, no es eso, sino de que no hay bendición de Dios. No hay bendición de Dios allí porque tú te has separado, tú tienes libertad, pero entonces no vas a ver esos frutos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos a las tres viudas, pobrecitas mías. Tenemos a la pobre Noemí, que era dulce, pero vamos, que pobrecita mía, menuda vida lleva, y las otras dos pobres, Orfá
que significa espalda, y Ruth, que significa alivio. Fíjate, ¿a dónde dice que tienen que volver? ¿Que vuelvan a dónde? A casa de sus padres, de sus madres. A casa de sus madres. Otra cosa curiosa, porque la expresión histórica es vuelve a casa de tu padre. El título, sin embargo, hace mucho referencia a la fecundidad, donde había vida. Vuestras madres había vida en ese útero que significa esa fecundidad preciosa. Aquí no habéis encontrado esto. Mis hijos, no ha habido bendición. Iros y que dice algo, que el Señor tenga piedad, ¿no? Sí. Esa frase es la primera lectura del libro de los Números del día 1 de enero que escuchamos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Esa misma expresión, que es propia de la Torá, es la que utiliza Noemí para ellas. Noemí no se la aplica a ella misma. Ella, ya lo veréis ahora, no tiene una visión positiva de lo que le toca a ella, porque ella cargará con las elecciones de su marido. Pero les desea a ellas que... Y una cosa curiosa, ellas eran judías y sin embargo está invocando que Dios bendiga a personas no judías. ¿Y por qué hace esto Noemí? ¿Por qué pide bendición para ellas? Porque ellas han tenido su... Fijaos cómo va extendiéndose la visión judía de la Torá más a más. Ahora ya no tengo por qué bendecir solo a mis hermanos, puedo bendecir a aquellos otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios va a ver la bondad de ellas dos. Y sé que Dios lo va. Se está revelando el Dios amor incluso por encima de los preceptos de la Torá, ¿no? Fijaos, ¿veis? Ella considera que ella es fruto de las elecciones de Elimelech. Ella ya no puede tener bendición, con lo cual no va a aportar esa bendición ni a Orfá ni a Ruth. Por tanto, las manda a su casa y, de hecho, reconoce que existe ya una posibilidad que en la ley judía estaría, que es el levirato, que va a rodear este libro. La ley del levirato la vimos en Deuteronomio y hablamos de Ruth en ese momento. Era la ley por la cual, por amor a la familia, si fallecía un hermano varón sin hijos, el hermano siguiente podía casarse con la viuda y dar la fecundidad a su hermano que no pudo por respeto. Pero claro, dice Noemí, es que no me da tiempo a dar hermanos a mis hijos para que puedan tener el levirato. Es absurdo. Ni siquiera esa posibilidad que daría honra a nuestra familia la vamos a poder tener. Ya no va a poder ser así. Entonces dice, pues volveos a casa. Y fijaos qué importante, siendo moabita hace dos cosas. Tu Dios será mi Dios. Yo prefiero lo que he visto en ti. Y que el Señor, juro a ese Señor, que no era mi Dios, pero ahora lo es, que no te voy a dejar sola. ¿Por qué Ruth quiso convertirse al Dios de Noemí? Pregunto. Por el amor, pero también por el testimonio, efectivamente. Cuando se dice que Noemí era dulzura, la forma en que trató a sus hijos, que ella participaría también, por desgracia, en la enfermedad, la forma en que les cuidaba, algo embelesa a Ruth, aparte de que la tome cariño, pero qué bonito el testimonio de la madre judía. Porque realmente hablamos de los ejemplos de los grandes judíos, los grandes... No, aquí es ella, Noemí, es la que ha dado el ejemplo para que Ruth entre en la familia judía. Y fijaos qué curioso que muchos autores decían que el libro de Ruth tendría que darse el libro de Noemí,
porque realmente Claro, Noemí claro, tiene claro. una gran presencia, pero bueno, Ruth también, Ruth también. Fijaos además qué crueldad, Noemí no puede ser feliz por algo que no decidió ella, lo decidió Elimelech, Sí, sí. pero ella entiende que Sí, ella ella es una es- sola carne con su marido y por tanto pues ella va a padecer esto, simplemente que acompañada por Ruth, ¿no?